Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante y dando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Buenos días, damos la bienvenida a nuestra querida audiencia hoy con nuestro programa número 481 en vísperas del paro nacional este 20 y 21 de octubre. Esta semana el magisterio, los estudiantes, campesinos, indígenas y el pueblo en general manifestaremos nuestra voz de protesta ante la indolencia del gobierno y sus políticas perversas antes que sea demasiado tarde. Siguen avanzando los decretos que vulneran aún más los derechos de los colombianos. Sigue avanzando la política entreguista, privatizadora, del despojo de los derechos de los ciudadanos y solo favorecen a la clase empresarial del país y del mundo. Por lo tanto, les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, y prendemos motores para manifestarnos de diversas formas, ya sea desconectándonos de la virtualidad, participando de las actividades virtuales de CUT, PECODE y organizaciones sociales y populares o sindicales, o asistiendo presencialmente a las caravanas desde el sur y el norte y marchando desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. El pueblo unido con la minga, campesinos, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales jamás será vencido. Por los acuerdos de paz, la democracia, el cumplimiento a los acuerdos con los sindicatos, por el derecho a la tierra y el derecho a la vida, por el derecho a una educación de calidad gratuita y estatal, y por una salud digna para todos los colombianos. ¡Que viva el paro del 20 y 21 de octubre! Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante y dando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. Bueno, y para entrar en el tema de esta semana tenemos al compañero William Agudelo, presidente de la ADE, con su informe distrital. Bienvenido, William. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Reciben el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Viva la minga indígena, étnica, campesina y popular. Por la vida, rechazando las masacres en el Cauca, rechazando los asesinatos de dirigentes sociales en todo el país. Más de 63 masacres en este país durante este periodo nos llevan a plantearnos la lucha por la defensa de la vida como un elemento fundamental. Por eso vamos a estar en las calles el 19, 20 y 21. En el magisterio se concentrará el día 20 frente a la Secretaría de Educación y ahí nos movilizaremos al Ministerio de Educación Nacional. Nosotros, a pesar
de la situación que estamos viviendo, logramos en Bogotá no permitir el regreso a clases de manera presencial como lo pretendía la alcaldesa y la secretaria de Educación. Escasamente algunos colegios de concesión o jardines infantiles de integración social o algunos colegios que por intereses no se sabe de qué calado asumieron el compromiso de hacer el pilotaje. Nosotros vemos la situación que se está viviendo. La responsabilidad será de esos rectores que asumieron el compromiso de hacer pilotajes. Más del 95% de los colegios del distrito, padres de familia y estudiantes le dijeron no al regreso a clases de manera presencial este año. Pero estamos exigiéndole a la alcaldesa de Bogotá, a la secretaria de Educación y al gobierno nacional que dé los recursos necesarios para que el próximo año regresemos a clases si las condiciones de salud así lo permiten. Si ha disminuido el número de contagios, regresaremos a clases de manera presencial, pero para eso necesitaremos los protocolos, que se desarrollen las actividades dentro de instituciones educativas, pero tienen que nombrar maestros, tienen que ser menos estudiantes y por lo tanto tienen que nombrar maestros. Que se miren las condiciones de los colegios, que se arreglen los baños, que tengan condiciones de infraestructura requeridas para eso, que se declare una emergencia educativa y se destinen los recursos necesarios para el recibimiento de los estudiantes del próximo año si las condiciones de salud así lo permiten. También, compañeras y compañeros, tenemos que salir a las marchas, tenemos que salir al paro el 20 y el 21, porque la situación es bastante difícil. Está el proyecto de ley 272 que viene a acabar con el preescolar. Está el proyecto que ahora colocó la señora Castellanos. Ese proyecto lo que está buscando es desarrollar el trabajo en casa, fortalecer la privatización de la educación, es lo que viene planteando también la señora Paloma Valencia, pagar para que los estudiantes de los colegios públicos se le dé un bono y vayan a los colegios privados a buscar educación. También está el proyecto de ley 010 sobre salud, acaba con el régimen especial. Está el proyecto que tiene que ver con el civismo y la urbanidad, colocado por el Centro Democrático, va en contravía de la educación pública. Compañeras y compañeros, tenemos que salir a las calles. O nos movilizamos, compañeros, o cuando regresemos a las calles no vamos a tener ni una clase de derechos. Bien una reforma pensional y bien una reforma laboral. Y en el presupuesto nacional también están disminuyendo el presupuesto para la educación y para salud. Entonces, compañeros, la cita es el 20, Secretaría de Educación, 9 de la mañana, y el día 21, 2 caravanas, una del norte y otra del sur, y movilización desde el Parque Nacional. Ahí nos concentraremos a partir de las 10 de la mañana en el Parque Nacional y las caravanas desde las 8 de la mañana desde el norte y desde el sur, desde la Sevillana y del Monumento a los Héroes en la calle 80. Pasaremos por la Fiuprevisora y haremos un mitin allí contra esta entidad que viene acabando con los derechos de los trabajadores y que no ha querido dar ni las pensiones ni que ha querido pagar las cesantías de los educadores y tiene un mal servicio de salud para los maestros. No ha querido tampoco contratar los riesgos laborales. 20 y 21, movilización y paro nacional. Les habló William Agudelo, presidente de la ADE. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar. Paro nacional. Paro nacional por la vida, la democracia, la paz y la negociación del pliego de emergencia. Paro nacional. Paro nacional. Este 21 de octubre vamos a las calles en todo el país. Movilizaciones pacíficas y guardando todas las medidas de bioseguridad. Paro nacional. Pullas y voces. Pullas y voces.
Pullas, pullas, pullas. Pullas, recontra pullas al proyecto de ley 094 que cursa en el Congreso, que con la excusa de la educación en casa convierte la educación en un mero servicio, pues privatiza, vulnera y deteriora este derecho fundamental. Además, degrada a la profesión docente. ¿Qué tal? Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al decreto 1174 que no otorga garantías frente al derecho al trabajo y a la seguridad social e incentiva a los empleadores a la contratación por horas o días. Además, revictimiza al campo colombiano y fomenta la precarización laboral. Pullas, pullas. Pullas, recontra pullas a la política impune y a la jueza 30, amiguita de don Uribe, quien le da libertad para seguir delinquiendo. Todo un teatrito bien planeado. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a don Uribe y sus áulicos del Centro Democrático que piden derogar la JEP. Esto es como derogar la verdad, traicionar a las víctimas y desconocer la reparación. Pullas, 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 muchas pullas al hundimiento a la moción de censura contra Carlos Holmes y a quienes celebran y aplauden, pues lo hacen sobre la sangre derramada por las víctimas de las masacres en el país y de los abusos de la fuerza pública. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al desplante del presidente Duque a la Minga y a más de 10.000 indígenas que llegan mañana a Bogotá para ser escuchados. Si Duque no va al Cauca, el Cauca va a Duque. Pullas, pullas, pullas. Vivas. Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas, al paro de 48 horas convocado por FECODE en rechazo a la represión de la protesta social, en defensa del Estado Social de Derecho y por el cese de los asesinatos de líderes sociales. No más masacres. Todos al paro nacional del Magisterio 20 y 21 de octubre. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra que te vivas a la minga indígena que vuelve a caminar la palabra, la lucha, la resistencia y la dignidad. Defender la vida para protegerlo todo. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los procesos populares unitarios en Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecuador, que se la juegan por el rescate y la consolidación de sus procesos democráticos. Vivas. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a las memorias del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca. 40 años por la paz, la tierra y el territorio. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la campaña virtual latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, que busca el derecho humano a la educación y también fortalecer redes y organizaciones de la sociedad civil para transformar las políticas educativas. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a la memoria de Jaime Pardo Leal a 33 años de su magnicidio. Una deuda más del Estado con el pueblo y la historia de Colombia. Vivas. Viva, viva, viva. Bueno, y en esta semana de movilización social en todo el territorio nacional, tenemos a la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Bienvenida, María Eugenia. Viva el paro nacional del Magisterio colombiano, 20 y 21 de octubre. Una movilización necesaria, una movilización que nos invita a la retoma de las calles indiscutible ante la arremetida del capitalismo. Es por eso que hoy tenemos que abrazar y acompañar, apoyar la minga indígena por la vida, por la paz, por la democracia, por el territorio. Asimismo, a los más pobres de este país, madres, padres de familia que reclaman la renta básica. De igual manera, todo el apoyo a los estudiantes que reclaman matrícula cero y que la respuesta es masacrarlos. Por eso hoy el Magisterio colombiano tiene que manejar con fuerza la retoma de las calles
como la única posibilidad de enfrentar este régimen, estas políticas de opresión, de arrasamiento de los derechos fundamentales, y el magisterio colombiano se declara en movilización, en posición de lucha, pero además se prepara a fortalecer las condiciones para un paro nacional indefinido. Una movilización necesaria. Por eso estamos alertando sobre los proyectos de ley, demagogia de la derecha y política de doble moral que no concretan ni honran los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación, y de ellos queremos señalar y alertar sobre el proyecto de ley 094, el cual fortalece la mercantilización de la educación, fortalece la tercerización de la profesión docente, empresas que van a ofrecer la prestación del servicio cuando contratan maestros, precariza la profesión docente, y estamos hablando del proyecto de ley 094 que legitima la educación en casa. Gravísimo además el proyecto de ley 010 que plantea una reforma a la salud, profundizando el negocio de la salud que ya en Colombia existe. Además insiste en modelos de privatización, supedita el acceso a la salud con base en la capacidad de pago, debilita los regímenes especiales ya que posibilita el traslado y de igual manera provoca la desfinanciación de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones. Todos estos proyectos, el incumplimiento en la concreción de los acuerdos, la amenaza, estigmatización contra el magisterio colombiano, de igual manera la lucha por la paz, la vida, la democracia, es lo que nos invita y nos obliga a asumir el momento histórico como un momento de movilización, de resistencia. Ya debemos trascender de la resistencia a la acción, y por eso tenemos que fortalecer el 20 de octubre nuestra presencia frente a la administración distrital para exigir que se respete el derecho a la negociación con el magisterio de Bogotá y con nuestra junta directiva de la ADE. De igual manera, movilizarnos con todos los sectores y el Comité Nacional de Paro el 21 de octubre en las caravanas por todo el país, caravanas en vehículos, pero también presencial, con mítines y con marchas, obviamente teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, y prepararnos para conmemorar con toda la fuerza ese apoteósico 21 de noviembre, porque el paro no para, porque la movilización es necesaria y porque hoy más que nunca tenemos que enfrentar con resistencia toda esta dictadura del Ejecutivo y defender la paz, la vida, la democracia, el territorio, porque una escuela territorio de paz sí es posible. Venga esa mano y que viva la lucha del pueblo colombiano. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante y dando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La paz está. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. ¿Sabías que el candidato presidencial Jaime Pardo Leal, uno de los hombres más custodiados del país, fue asesinado un 11 de octubre por grupos de extrema derecha como parte de un plan para exterminar a la Unión Patriótica? Pardo en muchas ocasiones responsabilizó públicamente a las Fuerzas Armadas de haber participado en varios crímenes en contra de los militantes de la Unión Patriótica. Por sus intervenciones, Pardo Leal hacía parte de una lista de actores, periodistas y dirigentes políticos que estaban amenazados de muerte por una organización de extrema derecha. El asesinato de Jaime fue uno de los 471 crímenes que hasta ese momento se habían cometido en contra de los militantes de la Unión Patriótica, que nació en 1984 fruto del acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y el gobierno de Belisario Betancur. Desde su juventud, Jaime Pardo Leal se perfiló como un líder. Creció en Ubaque, Cundinamarca,
en un hogar humilde. Con el paso de los años y siguiendo el deseo de trabajar por una sociedad igualitaria, se convirtió en un líder estudiantil. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, hizo una maestría y un doctorado y fue becado en la Universidad Pantheon en París. Era profesor en la Universidad Nacional y la Universidad Autónoma de Colombia. Fue magistrado del Tribunal de Cundinamarca. Allí se destacó por defender los derechos de los jueces. Fundó el Sindicato Nacional de Empleados y Funcionarios de la Rama Jurisdiccional Azonal Judicial y fue su presidente. Su filiación a la Unión Patriótica representaba el anhelo de construir una sociedad democrática. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. ¿Sabías que un nuevo aniversario se cumplió el pasado viernes 16 de octubre del histórico alegato de autodefensa de Fidel Castro ante el juicio por los asaltos a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel Céspedes, sucedidos el 26 de julio de 1953? Sí, la historia me absolverá. Se convirtió en uno de los documentos más importantes de la Revolución cubana. Fidel expuso el programa político y social del futuro gobierno revolucionario en Cuba, hizo una exposición de los problemas y males por los que atravesaba Cuba en ese momento. Durante su discurso, Fidel sostuvo que en la lucha revolucionaria el pueblo sería la fuerza fundamental y emitió un concepto marxista-leninista del pueblo ajustado a la realidad cubana, incluyendo a todas las fuerzas, clases sociales y sectores sociales afectados por el régimen. Propuso 5 soluciones con las que fijaría la estructura inicial del gobierno revolucionario: la reforma constitucional, otorgar títulos de tierras a los campesinos, ofrecer a los obreros la participación en el 30% de las utilidades de las grandes empresas y confiscar los bienes de los gobernantes para las cajas de jubilación, hospitales y asilos. La historia me absolverá es el documento reigal de la Revolución cubana y uno de los textos principales en toda la historia del pensamiento y acción política en Cuba y en América Latina, puesto que el autor intelectual de las acciones contra la dictadura de Batista y el movimiento revolucionario era el prócer de la independencia, José Martí. Tras varias décadas, las ideas de Fidel en torno a la agenda política y social siguen vigentes en Cuba. Hagamos memoria. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Mañana ni Juan Gueto ni Juan Voz Educadora, un Juan Guachin, Ramón Otiguan, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Paro nacional. Paro nacional por la vida, la democracia, la paz y la negociación del pliego de emergencia. Paro nacional. Paro nacional. Este 21 de octubre vamos a las calles en todo el país. Movilizaciones pacíficas y guardando todas las medidas de bioseguridad. Paro nacional. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y escuchando y cantando El pueblo unido jamás será vencido de Inti Illimani, seguimos escuchando La voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, en representación de la Unión Patriótica dentro de la Coalición Colombia Humana. Es un gusto para mí saludarles, deseando que todas sus labores estén en perfecto orden y que esta pandemia, en medio de todo, pues haya sido tranquila para cada uno y cada una de ustedes. Bueno, esta semana ha sido una semana de grandes hechos, como lo es la movilización de la Minga, que al no haber tenido una respuesta por parte del presidente Iván Duque, pues se desplazará a la ciudad de Bogotá. Estaremos muy pendientes para recibirles.
Lamentamos el hecho de que la moción de censura en contra del ministro de Defensa no haya prosperado y pues esto nos hace reflexionar una vez más sobre la necesidad de cambiar el Congreso de la República, de cambiar el gobierno nacional de cara al 2022 para que no se sigan burlando de las víctimas, no sigan saltando encima de la impunidad y que podamos hablar de un país que realmente le apueste a una paz estable y duradera. Seguimos exigiendo al gobierno nacional respecto al tema de la regulación del uso de la fuerza en el ejercicio de la protesta social. Sabemos y hemos sido enfáticas en decir que el derecho a la protesta se garantiza, mas no se autoriza. Espero tengan un muy bonito día y nos vemos este 21 de octubre nuevamente en las calles. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la denuncia. En esta ocasión tenemos al compañero Juan de la Cruz Jiménez denunciando el pésimo servicio que recibió en Servisalud. Bienvenido, compañero Juan de la Cruz. Mi nombre es Juan de la Cruz Jiménez Hernández. Soy profesor de la Secretaría de Educación. Por cuestiones familiares me contagié de COVID ayudando a uno de los míos. Me realicé la prueba 2 veces con mis recursos. La segunda salió positiva. Llamé a mi EPS Servisalud para informarles que tenía un caso de COVID. Nunca me respondieron. A pesar que les llené el formulario, jamás me respondieron. Durante el tema de mi enfermedad, mi salud se agravó a tal punto que debí ser hospitalizado por cuenta de la medicina prepagada. Mi EPS nunca apareció, Servisalud jamás. Y efectivamente, si no es por el servicio de medicina prepagada, creo que yo no estaría contando esta historia, porque esto del tema del coronavirus es una enfermedad terrible. A mí me diagnosticaron neumonía y todo mi sistema inmunológico se vino abajo. Me salvaron la vida en la clínica El Country. De eso doy fe y testimonio. Y bueno, la bendición de Dios, porque realmente mi EPS jamás apareció. Cuando apareció fue para decirme 14 días después que ya yo estaba en mi casa, para decirme que me estaban contactando para que le reportara si yo era positivo de COVID. Impresionante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Actualidad. Actualidad. Un juez de Cúcuta ordena a la policía no utilizar en la protesta social las pistolas Taser. Contradicción en la policía. Dicen que no las utilizan, pero el director afirmó que apelará el fallo del juez. 123.000 millones del posconflicto están embolatados. El gobierno no hace lo suficiente para proteger a los desmovilizados y los diferentes organismos del Estado no se coordinan. Los soldados que violaron a la niña en Vera, en el departamento de Risaralda, admitieron que mintieron en la primera audiencia por órdenes de su comandante. Luego de la participación de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le mostró su preocupación por los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados. Como consecuencia de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno tuvo que hacer desagravio y reconocer las chuzadas que se hicieron al magistrado Iván Velázquez en los años 2007-2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe. El año 2019 terminó con un 37% de pobreza, equivalente a 17 millones, y un 10% de pobreza extrema, equivalente a 4.6 millones. Y esto es antes de la pandemia.
El embajador Alejandro Ordóñez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo el ridículo evadiendo las preguntas y demostró la indiferencia del gobierno para defender los derechos humanos. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz, donde la denuncia y la reflexión serán siempre nuestro objetivo. Y los invitamos también a participar activamente en el paro del 20 y 21 de octubre convocado por FECODE contra todas las formas de vulneración de los derechos humanos. Nos vemos, ya sea de manera virtual, congestionando todas las redes sociales o de manera presencial en las calles, en caravanas de motos, bicicleta o carro. Que nadie se quede callado, que todos dejen oír su voz, la voz de la inconformidad con este mal gobierno. Aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com o síganos en Facebook Voz Educadora o en el canal YouTube Voz Educadora. Bueno, y recordemos que esta semana estamos en la realización del Gran Paro Nacional de 48 horas convocado por FECODE y en el Gran Paro Nacional convocado por el Comité Nacional de Paro con las organizaciones sociales y las centrales obreras. De tal manera que estaremos recibiendo y acompañando a la minga indígena y el día 20, martes 20 de octubre, estaremos en el gran plantón de la comunidad educativa frente a la Secretaría de Educación de Bogotá y movilización hacia el Ministerio de Educación. Y el día miércoles 21 de octubre, el Gran Paro Nacional convocado por el Comité Nacional con las organizaciones sociales y las centrales obreras en todo el territorio nacional. En Bogotá, con diferentes puntos de inicio de caravanas y de marchas hacia la Plaza de Bolívar, guardando todas las medidas de bioseguridad. Por la democracia, por la paz, por la vida, por la educación, por los derechos de los trabajadores y del magisterio colombiano, vamos todos a manifestarnos en el paro nacional de esta semana. Un feliz descanso para todos. Chao, chao. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando unidad. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores. La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.